pienso en tu amor y en tu fidelidad. Buenos días para todos. Qué bueno poder estar aquí otra vez con ustedes y ustedes aquí entre nosotros. ¿Qué más, caballero? ¿Trajo la ofrendita? Necesitamos más miembros así. No he predicado y ya me está trayendo platica. Eso está muy bueno. Sí, tenía allá en Acevedo una mujer una vez me preguntó que si era cierto que tenían que pagar para poder entrar al culto. Esos es como los prejuicios que nosotros mismos formamos entre la población. Entonces, qué bueno por ese peladito. Qué bueno estar aquí juntos, cara a cara. Me hace pensar en la fe cristiana, ¿no? Hasta ahora estamos como viviendo por Zoom, ¿no? Con el Señor. Pero un día, como dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, un día de estos lo veremos tal cual como es, ¿no? Estaremos presentes ante Él. Y seremos como Él. Qué esperanza, qué dicha, ¿verdad? He estado pensando también en estos días que hemos visto tantos muertos y hermanos y pastores. Es una tristeza, pero también tiene que ser una alegría para ellos, ¿no? Estar ya en la presencia del Señor Jesucristo. Qué bueno, qué esperanza tenemos nosotros tan especial. Pues estamos en una serie de mensajes basados en la carta de Santiago. Y como se nos ha dicho, Santiago fue el medio hermano de Jesús. Y en los tiempos de Jesús en la tierra, pues Santiago no creó en él. Pues uno puede imaginar un poquito los hermanos criándose juntos, no sé cómo fue la cosa, y muy difícil que uno de los hermanos salga con que es el Hijo de Dios, ¿no? Durita la cosa, ¿no? Pero según Pablo, en 1 Corintios 15, Santiago tuvo una experiencia personal con el Jesús resucitado, ¿no? Y eso cambió su vida. Y Santiago se convierte en un líder de la iglesia en Jerusalén. Y es posible que fue el primer escritor de parte del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Santiago posiblemente escribió un poquito antes de Marcos, el Evangelio de Marcos, o un poquito después, por ahí en el año 44. Y Santiago, como nos damos cuenta, como ya hemos dado cuenta, Santiago está muy apasionado con un cristianismo práctico, con la vivencia de la fe en Cristo. Como dice, no debemos ser únicamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y entonces Santiago es un hombre que busca animar, exhortar al pueblo cristiano a vivir la fe cristiana. Incluso, pues él en ese entonces, pues la gran mayoría de los creyentes en Cristo eran judíos. Y entonces Santiago escribe a esos judíos cristianos dispersos por el mundo. Y aquí estamos nosotros también, como parte de esa población a quien él se dirige su carta. Su propósito entonces es exhortarnos a una madurez, a una vivencia en nuestra
en nuestro seguir a Jesucristo. Y aquí llegamos al capítulo 2, si quieren ir abriendo sus Biblias, en Santiago capítulo 2, y encontramos que Santiago le importa mucho, le considera muy importante el valor que todos tenemos en Jesucristo. No importa si somos largos, cortos, flacos, afrodescendientes, pálidos como yo, costeños, venezolanos, paisas, no importa quiénes somos, en Cristo todos tenemos esa misma importancia, ese mismo valor como personas. Resulta, sin embargo, y es algo que en este mundo ya, y como en el mundo de Santiago, era como parte de la cultura, el favoritismo, la discriminación, el trato a personas según su color de piel, según su género, según su estado social, económico. En esos días era muy radical, ¿no? La importancia que daban a las apariencias y el maltrato a personas que no consideraban de valor, ¿no? Por diferentes razones. Y hoy en día, pues Colombia, yo creo, como toda Sudamérica, sigue siendo un país cultura clasista, un país donde hay discriminación, donde hay desigualdad por las personas, por las mismas personas que somos, ¿no? Y la cosa es que esto es tan común entre nosotros que hablar mal de alguien por su aspecto, por su situación cultural, es muy común, es como nada, ¿no? No lo consideramos tan grave. Hablar mal de un paisa o de un costeño o de un minusválido o burlarnos de una persona que no tiene los aspectos que nosotros consideramos como aspectos de valor. Y en el tiempo de Santiago era exactamente lo mismo, y a Santiago le preocupa mucho eso, y nos deja aquí plasmado en estos primeros 13 versículos del capítulo 2 una exhortación acerca del favoritismo entre el pueblo cristiano. Yo pensando aquí en la iglesia toscana, no sé ustedes, los más viejos aquí, qué consideran, pero a mí me parece que Toscana no tiene problemas con esto, ¿no? Aquí tenemos un poquito de todo en esta congregación. Yo no creo que tratamos diferentes a personas cuando entran por la puerta. Todos somos como iguales. Y entonces, no sé, no me parece un texto tan aplicable aquí a Toscana, pero sí de pronto a nivel personal, entre nosotros, de pronto personal de parte nuestra hacia afuera, hacia personas. Y entonces quisiera compartir este texto con nosotros, me ha hablado a mí. Y espero que también nos habla cada uno de nosotros en esta mañana. Pues aquí en este texto bueno, aquí lo tiene mi amigo Samuel. En este texto hay como cuatro partes que al dividirlo así nos ayuda a entender un poco más el fluir del argumento, las palabras de Santiago. Siga ahí, Sammy. Pues la primera parte lo encontramos en el versículo 1, y aquí es donde encontramos la exhortación principal de todo el texto. Leen conmigo ahí en silencio ustedes, dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo
con una actitud de favoritismo. La palabra que usa Santiago ahí es exactamente eso, es mirar con favor a una u otra persona, diferente a otra persona, mirar con favor. La palabra, no sé qué dice la Biblia de ustedes, pero la palabra favoritismo, como dice aquí la Biblia de las Américas, es la palabra que más se asemeja a lo que Santiago nos quiere decir. Y entonces aquí Santiago es muy directo, muy claro, ¿verdad? Cuando se trata de apariencias, de color de piel, de nivel socioeconómico, de etnia, aunque él no lo dice en tantas palabras, de género, no debemos discriminar o ser parcializados. No debemos hacer acepción de personas. No debemos mirar con despectiva a una persona porque es así o es asá. Y aquí en Colombia, pues, nosotros luchamos con eso, ¿verdad? El indigente, de pronto una persona minusválida, de pronto una persona que se viste un poquito diferente que nosotros, y etcétera, ¿no? Y entonces Santiago es muy claro aquí, que no debemos tener una actitud de favoritismo. Aquí en este texto encontramos, en este versículo, yo creo algo muy importante, además de sencillamente la exhortación. Santiago no sencillamente dice, mira, ustedes no deben tener una actitud de favoritismo, sino que ahí nos da lo que es la base por esta exhortación. Él dice ahí, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Ahí podría leerse, en cierto sentido, no tengáis vuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor glorioso, nuestro Señor glorioso. Y aquí Santiago lo que está resaltando es la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo como el Hijo de Dios, como un ser divino, como la segunda persona de la Trinidad, Señor glorioso, ¿no? Es un término que claramente en la mente de Santiago es nada menos y nada más la segunda persona de la Trinidad, el que es divino y el que dio su vida por nosotros, ¿no? Como redentor. De manera que Santiago pone a un nivel muy, muy alto esta exhortación de no mantener una actitud de favoritismo. O sea, esto no es sencillamente una sugerencia de parte de él, no es algo que él sacó de algún escrito de las Naciones Unidas o de su clase de cívica o algo así por el estilo. El favoritismo, el no discriminar, parte de la persona y la obra de Dios. Está en su esencia, está en su obra, ¿no? Y me parece muy, muy significante eso. Incluso podemos leer, sigue ahí, Santi, en Deuteronomio 10:17 esto. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. También sigue ahí, Santi, en el Nuevo Testamento, los herodianos llegaron ante Jesús y dijeron esto: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseña el camino de Dios con verdad y no busques el favor de nadie porque eres imparcial. Pedro, en los Hechos 10:34,
comenta, dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, esta exhortación viene desde la misma esencia de Dios, ¿no? Y si somos parte de Dios, entonces es de obedecer, es de cumplir. Nosotros como hijos de Dios también no debemos hacer acepción de personas. Pero no solo está aquí la idea de la esencia, la naturaleza de Dios, sino que también está contemplado, me parece, la obra de Dios, la obra de Jesucristo. Y entonces, por ejemplo, en Efesios 2, 14 a 16, dice esto, porque Él mismo es nuestra paz. Pablo escribiendo, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, ¿verdad? Más abajo diciendo, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. O sea, en la obra de Cristo en la cruz, también tenemos esa base por lo cual no debemos tener una actitud de favoritismo. Todos fuimos redimidos por Jesucristo, todos por igual. Cristo murió por nosotros. En Colosenses 3:10, Pablo va más allá a la idea de que en Cristo no hay ninguna diferencia en nosotros cuando dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. O sea, aquí y también en otro pasaje, Pablo dice que no hay hombre ni mujer, ¿no? Tanto es la unidad, tanto somos iguales en Cristo, que Pablo dice que no hay ni hombre ni mujer. Y no es que él está desconociendo la identidad de cada uno de nosotros, sino que cuando se trata de importancia espiritual, significancia espiritual, todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Como se dice, al pie de la cruz el terreno es nivel, ¿no? Es nivel. De manera que, como dice Santiago, dice, hombre, si nosotros creemos en Cristo, si somos de Dios, no debe haber una actitud de favoritismo en nosotros. ¿Qué nos quiere decir entonces Santiago? Yo creo que es esto: el favoritismo es incompatible con la fe cristiana. Es incompatible con la fe cristiana. Lamentablemente, como él nos va a seguir recalcando, no hemos tomado muy en serio esto, de tal manera que lo hemos cortado en nuestras vidas, la forma de ver a otros, ¿no? El valor o la falta de valor y buen trato que damos a otras personas. Pues aquí entonces llegamos a la segunda parte del texto, los versículos 2 al 4, donde Santiago nos da un ejemplo de favoritismo en la iglesia. Un ejemplo. Lean ahí conmigo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado,
¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Ese es de pronto el ejemplo más común que podríamos ver entre el ser humano. Y seguramente allá en esa cultura del primer siglo, esa discriminación, ese favoritismo a base de la situación socioeconómica de las personas. El rico, ¿verdad?, que le damos toda clase de atención, mientras al pobre no lo tratamos igual. Escuché un chiste el otro día, no sé qué les parece, pero resulta que un campesino muy pudiente, con muchas tierras, muchos animales, llama a la iglesia cristiana del pueblo. Y entonces contesta la secretaria y el hombre dice, yo quiero hablar con el marrano de cabeza de esa marranera. Y entonces la secretaria dice, ¿cómo, señor, cómo así que habla así del pastor y de la iglesia de esa manera? Sí, yo quiero hablar con el marrano principal. Es que yo quiero darle un cheque de 50 millones de pesos. Y la secretaria dice, ay, señor, espérame un momentico, yo te conecto con ese cerdo. La plata desafortunadamente manda, ¿no? Conozco de casos de personas en iglesias que no los pongan en disciplina, por ejemplo, porque son los que más ofrendan, ¿no? Y entonces tenemos un problema con las riquezas, con la plata, y Santiago lo vivió allá y el pueblo allá lo vivió también. No, es algo muy, muy común. Sobamos al rico e ignoramos al pobre. Aquí en estos 3 versículos, Santiago, él pinta un ejemplo muy, muy común. Esto lo entendemos perfectamente, pero en el versículo 4, él mete otro ingrediente en esto del problema del favoritismo. Vean ahí el versículo 4, pónganlo ahí. No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Y aquí él va como a la raíz del favoritismo. La raíz del favoritismo. No solo cometemos favoritismo, pero también es muestra de una mala intención de parte nuestra, de una duplicidad en nosotros, ¿verdad? Cuando favorecemos a alguien es por intereses personales. Así lo dice él, no habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. En fin y al cabo, el darle valor a alguien sobre otra persona, como en este caso, y pueden haber otros casos, es un reflejo de algo que no anda bien dentro de nosotros mismos, ¿no? Algo que no anda bien, malos pensamientos. Y demás, yo creo que, aunque no lo pensamos de esa manera, cuando yo estoy favoreciendo una persona sobre otra, ¿verdad? En verdad yo estoy pensando en mí mismo. ¿Qué gano ahí? ¿Qué puedo lograr ahí? Esos son esos malos pensamientos de lo cual habla Santiago aquí. La cosa entonces se pone un poquito más seria, ¿no? Cuando estamos favoreciendo, cuando estamos discriminando, cuando hacemos acepción de personas. Pues, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Es esto. El favoritismo es muestra de un corazón torcido y de una mala intención de parte nuestra. La verdad es, yo no he pensado en todas estas cosas, pero Santiago saca a lucir esto porque él considera este tema tan importante, ¿verdad? Que lo tiene aquí hasta dentro de la palabra de Dios. Bueno, no solo habla de la base
de esta exhortación, nos da un ejemplo de esta exhortación, pero también él da un argumento en pro del objeto del favoritismo. Aquí en la tercera sección, de 5 a 7. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Sin duda, Santiago está hablando de una realidad en esa cultura, ¿no? De pronto hasta más sobresaliente que hoy en día en Colombia, o no sé, en donde ser rico era abusar, ¿verdad? Y en ese entonces el rico, el que tenía poder económico, hacía lo que le da la gana, ¿no? No había ley que lo controlaba. Quitaba los terrenos de los pobres, los poquitos terrenos que tenía, si quería, ¿no? Y cosas así por el estilo. Había mucha injusticia en esa cultura a raíz de la riqueza, ¿verdad? Pues creo que la historia de América Latina, la historia de Colombia, refleja algo así también, ¿no? El abuso del poder económico. Hasta mi otro país ha sido muy acusado por eso y de pronto con mucha razón, ¿no? La plata manda y desafortunadamente en muchos casos esa plata no es para bien, sino para mal, ¿no? Para mal. Y así Santiago recalca. Pero aquí es importante entender, cuando él defiende el pobre y así por el estilo, Santiago no es un incipiente marxista o socialista, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que el que se salva no es por la falta de plata que tiene, sino, como él dice aquí, él prometió a los que le aman, ¿no? No es sencillamente por ser pobre que uno está en el reino de Dios. Sabemos que uno es salvo por la gracia, ¿no? Y hay personas que tienen lucro material, pero ellos destinan ese lucro para ayudar a otros. Yo los conozco, ¿verdad? Viven de pronto un poquito mejor que otros, pero aunque tienen mucho en cuanto el material, ellos destinan y trabajan en pro de otros, ¿no? Y yo los conozco. También conozco pobres que son muy pícaros, ¿no? Que son muy malos. Y ellos tampoco, sencillamente por su pobreza, estarán en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Me parece que, bueno, él plantea esta ironía, ¿no? En el reino de Dios los roles se inviertan. El pobre económicamente puede ser rico espiritualmente y ser heredero del reino, mientras el rico económicamente termina pobre espiritualmente y sin herencia espiritual. Aquí Santiago habla en términos materiales económicos, pero él está aludiendo a personas en desventaja en todo el sentido de la palabra. De esos que no tienen, ¿no? De alguna forma u otra. A esos Dios mira, ¿verdad? A esos Dios mira, al pobre de espíritu, ¿verdad?
al contrito de corazón, al publicano ese que golpeó su pecho y decía, Señor, soy pecador, ¿no? Dios mira a los que no tienen ninguna esperanza, ¿verdad? Y lo reconocen y lo admiten. No tienen ninguna esperanza, no tienen en qué depender. Y ese pobre, de lo cual habla aquí Santiago, me parece, es esa persona que tiene muy poco en la vida y lo reconoce ante Dios, ¿verdad? Aquí me parece que, y aquí es lo que nos está diciendo Santiago, que el favoritismo niega, ignora los designios de Dios, los planes de Dios, ¿no? Cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos precisamente negando esa persona y la posibilidad de que se salva en Cristo, ¿verdad? Los designios de Dios son aquellos de rescatar y redimir a las personas que son las más necesitadas en este mundo. Y Dios tiene un corazón para ellos. Dios busca levantarlos y redimirlos. Y si nosotros despreciamos al pobre, si nosotros despreciamos a otras personas que la sociedad considera que no tiene valor, nosotros estamos negándole, nosotros en cierto sentido estamos ignorando ese plan de Dios de redimirlo, ese corazón de Dios de rescatarlo, de darle la mano. Entonces, aquí encontramos que el objeto, el resultado del favoritismo va en contraposición a lo que Dios quiere hacer en este mundo. Aquí llegamos entonces a la cuarta parte de este texto. El favoritismo es incompatible con la fe cristiana. El favoritismo es muestra de un corazón torcido. El favoritismo niega, ignora los designios de Dios. Y aquí encontramos la cuarta parte en el argumento, en las palabras de Santiago hacia nosotros, ¿no? Y aquí es donde Santiago pone las cartas sobre la mesa. Leemos versículos 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometáis adulterio, también dijo, no matéis. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero sí matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceder como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí Santiago nos dice muy claramente, ¿no?, que el favoritismo es un problema moral, ¿no? Es un pecado, a la par de los pecados o de los pecados que en desobediencia a los 10 mandamientos podríamos cometer. Y no solo eso, sino que como dice aquí, si cometemos el pecado del favoritismo, es como haber cometido pecado en todos los otros mandamientos. De igual manera somos condenados, ¿no?, por cometer favoritismo, como el ejemplo que él dio aquí en cuanto al adulterio y el matar. De igual manera somos condenados.
Esto entonces, me parece, pone de una manera muy importante, ¿verdad?, el favoritismo, la actitud de favoritismo, el problema del favoritismo. Nos condenamos, ¿verdad?, en cierto sentido por favorecer a una persona sobre otra. De pronto no hemos cometido adulterio, de pronto no hemos matado, de pronto no hemos hecho otras cosas, pero si estamos en eso del favoritismo, entonces de igual manera somos condenados. Pues una vez en una iglesia en mis otras tierras, una iglesia conservadora, tradicional, estaban a punto de ingresar a arrancar con el culto. Todos bien vestiditos, enchaquetados, corbatas, las mujeres con sus faldas, sus vestidos. Y de repente viene y llega a la puerta un joven, peludo, en blue jeans, con chanclas, y entra y comienza a bajar por el pasillo desde atrás hacia adelante, y al no ver que había un asiento ahí, llega hasta el frente y se sienta ahí en todo el pasillo. Y obviamente cuando comenzó a entrar hubo una tensión inmediatamente dentro de la congregación, varios pensando, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué falta de respeto de este joven atreverse a entrar a nuestro culto de esa manera, de esa forma de vestirse? Pues el pastor estaba aquí sentado en la plataforma, en la tarima, y cuando vio el ujier principal comenzar a bajar por el pasillo hacia el joven, un hombre estricto, viejo, con corbata y todo eso, el pastor pensó, hoy hasta aquí llegó el culto, ¿verdad? Aquí se va a armar el escándalo. Cuando llega el viejito, el ujier, a donde el joven se agacha y se siente con él en ese pasillo. Al pastor le tocó después decir, mira, no creo que debo predicar porque ya hemos visto el sermón, ¿verdad? Ya hemos visto el sermón. Pues no creo que eso va a pasar aquí en Toscana. Todos recibimos nuestros asientos, pero de pronto a manera personal, todavía hay personas, hay individuos que no miramos con bien, que no tratamos con bien. Hay personas que dentro de la sociedad no tienen ningún valor, ¿verdad?, y lo tratan mal. Pero nosotros en Cristo todos tenemos el mismo valor, y esa persona que de pronto no conoce a Cristo todavía, aún Cristo murió por él o por ella. Y entonces es para nosotros mostrar ese mismo amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas palabras de Santiago. Nos redarguyen mucho, nos hablan. Gracias por ese amor incondicional. Gracias porque eres un Dios que no hace acepción de personas. Pues aquí estamos nosotros. Bien podría habernos rechazado, sacado aquí algunos de lado, pero gracias, Señor, y te pedimos que nos ayuda con esto. Guárdanos de esta actitud de favoritismo y ayúdanos a ser una luz de ese amor que tú tienes para Colombia. Te bendecimos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Que mi vida sea para